Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Magalí Arriola. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos al último, digamos, segmento del programa público que conseguimos con el Museo Amparo en torno a la exposición El Círculo que Faltaba, que esperemos pueda abrir prontamente. Pues nada, quiero darle hoy la bienvenida a este último segmento a Alan Page, que es con quien vamos a tener una conversación el día de hoy. Alan, como algunos de ustedes saben, es escritor, traductor y también productor creativo de la Ciudad de México, pero que ahorita se encuentra viviendo en Los Ángeles. Este, Muchas gracias, Magalín. Hola a ¿Qué todos. tal? Y bueno, pues no sé, creo que para arrancar el día de hoy quiero como que retomar un poquito algunos de los temas en donde empezamos, justo para poder como elaborar esta última sesión, como para, que espero sirva como para cerrar, sin tampoco, digo, creo que es muy difícil siempre dar como por terminado este tipo de cosas, y espero que este tipo de diálogos tampoco digamos, se clausuren ahorita, nada más porque sea la última sesión. Y bueno, estamos esperando, obviamente, como dije hace rato, que pueda abrir la exposición para poder seguir digo, parte de la discusión, nada más como con otros formatos, ¿no? Pero bueno, Alan fue parte precisamente del primer seminario que hicimos cuando estábamos como arrancando todo el proceso de investigación de la exposición, el seminario que se hizo en TECO, y que giraba mucho precisamente en torno a la obra de Carla Saccagnini y El presente mañana, la exposición que hicimos en el Museo El Eco, perdón, y que fue, digamos, como casi como el banderazo de salida de todo este proyecto, ¿no? De alguna manera creo que, bueno, como saben, el proyecto en sí, creo que el eje principal realmente, como se dijo quizás al principio, en la primera conversación que tuve con Natalia Valencia, realmente gira en torno al papel que juegan los muertos en el mundo de los vivos, ¿no? Y creo que, digo, hubo varias oportunidades para tocar desde distintas perspectivas este tema, y creo que quizás el proyecto de Carla era el que era como un poquito más enfocado a esto y tocando temas como muy específicos en donde se mezclaban, digamos, personajes históricos como la figura de Tiradentes o la figura de Zumbi, y con situaciones que casi se volvían, que lidiaban un poquito como con la ficción, ¿no? Y creo que esto es uno de los temas que vamos a poder como abordar hoy otra vez de alguna manera con Alan. Entonces, quisiera como recuperar, bueno, el título de la sesión de hoy es La pandemia en el imaginario social, y uno de los personajes, como saben, personajes ficticios que tienen precisamente su origen en un personaje histórico según ciertas, digamos, leyendas o según ciertas narrativas históricas, es el personaje de Zumbi, ¿no? Que era este personaje brasileño que dio su nombre literalmente a la palabra zombie. Hay otro personaje que se llamaba Jean de Zombie en Haití, que también se vincula de alguna forma. Y bueno, quería como regresar un poquito a las narrativas coloniales y a las narrativas históricas que le dan, digamos, origen a la figura, ¿no? A la figura del zombie, que originalmente era esta especie de ser desprovisto de voluntad, y realmente constituía como una metáfora del esclavo, ¿no? Y estos esclavos eran estos seres desprovistos de toda voluntad y de toda como agencia, que eran literalmente como esclavizados para ir a trabajar a las plantaciones, en general plantaciones bueno, estamos aquí, si partimos digamos, el antecedente histórico, estaríamos hablando como realmente del zombie haitiano, la figura del zombie en Haití en el siglo XVIII, ¿no?
y son todas estas figuras como metáfora del esclavo que iba a trabajar estas plantaciones de azúcar. Y bueno, el azúcar obviamente es el azúcar que se mandaba, siendo Haití una colonia francesa, que se mandaba a Francia. Y creo que ahí podemos como regresar más adelante quizás con la conversación con Alan al tipo de sustancias, digamos, aditivas que de alguna manera le dieron como que también un poco como la energía a todo este tipo de leyendas y de historias, ¿no? Y realmente creo que una de las partes interesantes de cómo se va desplegando esta figura es cómo cambia, ¿no? Y cómo originalmente a lo que uno le temía era a que lo convirtieran a uno en zombie, no tanto a encontrarse con el zombie, sino realmente a uno convertirse en zombie porque eso significaba quedarse atrapado como en esta especie de limbo, en esta especie como de espacio, pues como muy incierto, en donde otra vez no tenían palabra, no tenían agencia, no tenían manera como de realmente de manifestarse, ¿no? De rebelarse contra una situación específica en la que estaban atrapados, en la que estaban viviendo, y esto cambia eventualmente, otra vez hablando específicamente de Haití, en el momento en que se da la primera, la revolución haitiana, ¿no? Que realmente es la primera revolución que se da en las Américas, ¿no? El primer proceso independentista, y ahí se da un cambio como muy interesante. Precisamente uno de los líderes, de los principales líderes de esta revuelta fue este personaje, Jean de Zombie, que tiene como otra vez como su especie de reflejo en la figura de Zumbi, que fue uno de los líderes de la revuelta en Brasil, ¿no? En Palmares. Ahí como que cambia precisamente la imagen, y otro de los cambios interesantes es que quizás este fenómeno de la revuelta lo que hace es transformar a la figura individual del zombie, que era este personaje que iba y venía de la plantación a la casa, a transformarse realmente en un fenómeno de masas, ¿no? Realmente lo que se le empieza a temer ahí es ya no al individuo, sino realmente al contagio que este tipo de enojo y que este tipo de revuelta provoca en la comunidad, y que eventualmente, bueno, se vuelve como esta especie de masa informe que amenaza obviamente al poder colonial, ¿no? Esto eventualmente empezaría como a modificarse un poco, y cuando empieza a haber como un traslado de esclavos desde el Caribe también al sur de Estados Unidos, bueno, hay otra vez como este miedo al contagio, miedo a la rebelión, miedo a este tipo de cosas, ¿no? Que creo que ahí es donde empieza, quizás ahorita lo podemos platicar más adelante, pero como toda esta especie de figura como de pandémica, ¿no? Precisamente, y todo ante la idea de contagio. Y bueno, creo que otro de los puntos que me gustaría que abordáramos, digamos, dentro de esta secuencia, digo, ahorita que estoy haciendo como un poco la introducción a lo que puede ser la plática, es como precisamente, digo, como sabemos, todos estos poderes coloniales son realmente como el antecesor a un capitalismo globalizado, ¿no? Y ya si empezamos como digamos, a estirar un poquito la historia y avanzar un poquito en el tiempo, Haití eventualmente se convierte después de que se libera de Francia, digamos, se convierte en colonia norteamericana también, ¿no? Y ahí es cuando se da otro giro que creo que nos puede como mover un poquito más adelante en el tiempo, que es cuando empieza también esta como figura más, digamos, tradicional y más histórica del zombie, empieza a adquirir otros tintes y empieza a filtrarse un poquito en lo que es la cultura popular, ¿no? Una de las primeras películas en la que aparece, digamos, el zombie ya como lo conocemos ahora, es se llama The White Zombie, y es precisamente, digo, como lo dice el título, ya no se trata de una persona de color
esclava dentro de esta situación como colonial, sino precisamente una mujer blanca que la vuelven zombie precisamente para otra vez despojarla de toda voluntad, pero es por una historia de amor. Esta película es de 1932, si no me equivoco. Y como que a partir de ahí empieza a darse como esta modificación, empieza a darse como toda esta filtración, digamos, a todo lo que es la cultura popular, y George Romero fue quien en los años 60 como que recupera un poco esta figura del zombie, y realmente ya se le da como un poquito más el contexto de digamos, como crítica al capitalismo, ¿no? Tal como lo conocemos ahora. Y bueno, creo que después tú vas a ser mucho más la persona indicada para hablar como de todos estos temas, ¿no? De cómo se va justamente infiltrando y modificando la figura del zombie dentro de este contexto que tiene ya obviamente otro tipo de tintes políticos, otro tipo de tintes sociales, pero vamos, creo que realmente es más o menos el mismo fenómeno que podemos casi como arrastrar desde el siglo XVIII hasta la contemporaneidad, ¿no? Ujú. No sé si quieras que arranquemos como de ahí y ya seguimos después la Pues conversación. sí, creo que, bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación, me alegra mucho estar acá. Yo lo que estaba pensando un poco es hablar y pensar por qué hablar de la figura del zombie en el contexto de la pandemia y en particular cómo usarlo para pensar sobre el imaginario social. Em, yo realmente, yo no soy historiador de narrativa zombie ni soy especialista. Yo desde donde puedo hablar sobre el tema, principalmente es que fui guionista y productor de una serie popular de zombies que se llama Fear the Walking Dead, que es el spin-off de esta serie inmensamente popular. Y además tengo cierta trayectoria con el pensamiento psicoanalítico sobre la figura, que el psicoanálisis lacaniano hace mucho rollo sobre la figura del zombie, y ahorita tal vez nos ayude a pensar el punto. Pero creo que como productor y como guionista, principalmente sobre lo que puedo hablar es lo que llamábamos en la serie servir cerebros, que es como una variante del hacer salchicha, que es como referimos en televisión como a sacar episodio tras episodio tras episodio. Vale la pena especificar que yo hice una narrativa seriada televisiva que guarda cierta diferencia narrativa con el zombie en el cine, que de hecho diría que hay algo del zombie en el automatismo de lo seriado, pues en el de consumir episodio con episodio con episodio de zombies. Nosotros hacíamos 22 episodios por temporada, que es muchísimo, es casi prácticamente como 2 temporadas metidas en una. Y diría también casi si la figura de Jean Zombie estamos hablando de una fantasía anticolonial o del regreso de lo reprimido o de la resistencia a lo colonial, creo que hasta dentro de la narrativa televisiva del zombie o la narrativa popular capitalista contemporánea del zombie, tiene esta dimensión también colonizante. De hecho, creo que es algo que valdría la pena pensar, que hay una plasticidad un poco de la figura del zombie, de la narrativa zombie, que no se puede realmente simplemente, digamos, atribuir a una posición política u otra. No hay un mensaje esencial de la narrativa zombie, es más bien un aparato que permite hacer cierto tipo de trabajo ideológico. Y eso es un poco lo que quería explorar. Entonces regreso al tema de servir cerebros o de hacer salchicha. Cuando haces una serie de zombies o cuando haces narrativa zombie, en particular día con día, episodio tras episodio, lo que te encuentras es que a menudo empiezas a repetir algo que es más que una escena, pero un poco menos que una estructura. Lo podría llamar tal vez como una especie de esquema o como una especie de fantasía fundamental. Entonces, la pregunta es como, ¿qué es esta fantasía fundamental zombie y cómo la generas? O sea, ¿cómo haces el pan de cada día de la narrativa zombie? Y con lo que te encuentras muy pronto es que
esta escena repite tres elementos. Y el elemento como los elementos centrales de la fantasía fundamental zombie son tres. Tienes un muro que separa a un personaje, un grupo de personajes, un núcleo familiar, y detrás del muro hay una multitud infecta, muerta, automática y hambrienta, ¿no? Entonces vamos por partes. Lo del muro, curioso, muchas veces he llegado a pensar que en el fondo la narrativa zombie, en particular en su versión popular contemporánea, la narrativa zombie es fundamentalmente una fantasía sobre la eficacia o la ineficacia de los muros. Y en el fondo creo que hay algo hay algo esencial sobre el pensamiento sobre la posibilidad de la propiedad privada, de que haya, de la posibilidad de espacios privados que sean resistentes a la multitud. Ahorita regreso a eso. Pero el muro, cuando estás haciendo estas escenas, cualquier cosa puede servir de muro. Puede ser concreto, puede ser triplay, puede ser malla ciclónica, pueden ser personajes que están encerrados adentro de un carro abandonado, puede ser gente que se está escondiendo en una tumba fresca, pero siempre en el fondo tienes una serie de sujetos que están separados por una cosa que se está colapsando, que está al mismo tiempo resistiendo la multitud, pero que está por colapsarse. Realmente el colapso del muro es un poco el fondo del drama de la narrativa zombie. Si estos muros van a poder aguantar, si vamos a tener que encontrar otro lugar en donde resguardarnos, donde vamos a poder protegernos. Nótese que estoy hablando mucho de este nos, que es muy distinto a la cuestión colonial, que es el levantamiento del oprimido, y ahorita regreso a esto. Yo creo que el placer o el miedo o el placer en el miedo de la proximidad con la multitud y si va a resistir o no este muro es parte de la esencia como de la eficacia de la fantasía zombie. Poder sentirnos en presencia de la infección, de esta otredad infecta y desear fervientemente que nuestros personajes se salven o que no, en su defecto, que es otro punto que también podemos hablar en un momento. También hay una pulsión de querer ver a los personajes comidos por el zombie, es otra cosa. Luego, el segundo elemento son estos personajes y los personajes que están detrás del muro, nuestros personajes principales. Y aquí es un poco, aquí diría que está el núcleo ideológico moralizante de la narrativa zombie. O sea, desde aquí es donde se indoctrina con la narrativa popular zombie. Aquí es donde salvamos a los personajes que merecen ser salvados, donde sacrificamos a los personajes que debemos de repudiar, donde sacrificamos a los personajes incidentales, inocentes, que nos hagan sentir terriblemente y lloremos por ellos. Estos que están detrás del muro son los que habla de a quién queremos proteger y a quién no queremos proteger y quién merece y quién no merece la vida. Es real, a mí muchas veces me choquea lo ideológico que es este género. Y aquí pues, realmente es un poco el corazón latiente de la ideología pura, y aquí es donde puedes ver, hay una multiplicidad de posibilidades de la narrativa zombie. Tienes zombies marxistas, como los zombies de George Romero, que son una crítica al capitalismo, o los zombies, George Romero tiene esta como crítica al consumismo. Una de las películas está basada en un mall, en un centro comercial. Tienes fantasías republicanas gringas, como The Walking Dead, en el fondo, The Walking Dead, que no es la que yo produje Fear the Walking Dead, que es la otra. Es una fantasía, a mi ver, republicana, que te hace preguntarte qué tendría que pasar que justificara que yo agarrara las armas que tengo para defender mi propiedad privada. Es una cosa muy de sobrevivencia y de una fantasía muy de derecha americana. Lo nuestro era una cosa como liberal, desde la diversidad. También hay fantasías zombies católicas. 28 Days Later tiene tintes de eso. Que Danny Boyle, el director, me parece que es profundamente católico. Y el tercer elemento, pues, son los zombies, que es esta cosa detrás del muro que amenaza con penetrar el muro. Y creo que en su esencia pura, los zombies son
tres cosas. Lo primero es que son multitud pura, son la figura de la multitud por excelencia. Luego son esta figura de la infección y de la transmisión, digamos, muerden y infectan. Y luego son esta figura del automatismo, del vacío y del hambre. Entonces, la multitud es interesante, que realmente no conozco otra narrativa popular que haga semejante uso de esta figura. Este muro separa a los individuos, al núcleo familiar de la multitud y separa a los que tienen nombre de los que no tienen nombre, ¿no? Separa a los que tienen palabra, razón, valor, de los que no tienen valor, de la precariedad pura, de la masa, de la masa pura. Y luego es la capacidad de infectar, que hay una como poética epidemiológica, creo, de la narrativa zombie que se me hace interesante. Es una de nuestras maneras de imaginar la posibilidad de la infección y de representarla socialmente. Y creo que en el fondo la narrativa zombie hace mucho del terror del contacto, de la posibilidad de estar en contacto con otra persona. O sea, el contacto con el zombie rápidamente lleva a ser consumido es es una figura de un cierto tipo de contacto que es el del consumo. Y luego, digo, de esto se puede hablar mucho, pero es lo central que lo conecta, creo que desde lo colonial hasta las fantasías del trabajo, del automatismo, es esta cosa descerebrada que tienen. Obviamente comen cerebros bueno, en ciertas versiones comen cerebros como una figura de lo descerebrado. Son un sujeto reducido a un apetito, a la pulsión, son un mero caminar, están exhaustos perpetuamente, están famélicos, son una imagen misma de la precariedad y de la dispensabilidad. Y lo interesante es que esa cosa débil, cansada, exhausta, automática que tienen, se compensa como por su apetito y por su multitud. Es justo el que estén tan hambrientos y que sean tantos los hace tan peligrosos. Se quejaban mucho los guionistas de la serie que son tan estúpidos, son tan lentos, pues ¿por qué no simplemente te vas corriendo? Pero un poco creo que la fantasía es que es inescapable la multitud, es inescapable el espacio social. A donde voltees hay una parte que te puede comer e infectar. Y para terminar simplemente esta parte, creo que lo central en la narrativa popular contemporánea americana o liderada por la americana es que el zombie es dispensable. El zombie es un asesinato justificado a mansalva. Es casi una fantasía como genocida, bizarra, donde es una circunstancia en donde estás absolutamente justificado de tomar todo. Es más, y es un género, no solo el género zombie, hay un género ya, creo que hay, digo, si lo buscan, trato de no meterme por estos hoyos, pero si lo buscan, hay blogs, sitios que venden armamento anti-zombie, son fantasías, no sé cómo traducirlo, en Estados Unidos lo llaman survivalist, pero son estos como fantasías de sobrevivencia postapocalíptica que te justifica armarte hasta los dientes. Es muy americana esta fantasía. Entonces, un poco como para empezar, sí diría que hay que tener cuidado. Digo, realmente se puede pensar esta figura de la multitud, del automatismo, del hambre, de la división entre lo público y lo privado desde múltiples ángulos. O sea, hay una versión de izquierda, hay una versión marxista, hay una versión crítica, hay una versión profundamente de derecha, profundamente colonizante. En fin, hay mucho más que decir sobre esto, pero pauso ahí para conversar. Sí, creo que, es decir, hay dos cosas como interesantes, precisamente, que es como, o sea, el intentar como, digamos, separar toda esta como especie de narrativa de todo como la pátina ideológica, ¿no? O sea, me parece,
como ejercicio me parece súper interesante y creo que en donde se vuelve como más radical es quizás donde coinciden precisamente la realidad y ficción, ¿no? Es decir, no sé si coinciden o donde se mezclan, ¿no? Ujú. Que eso sería lo que en teoría nos permitiría un poquito como salirnos de la parte ideológica, pero al final es como, o sea, siempre es como muy, muy difícil como tratar de desprender Ajá, esas dos cosas, ¿no? Y obviamente en el momento en que hablas de muro, claro. obviamente en el momento que hablas de este tipo de separación, el miedo al otro, luego surgen como de una imagen creo que bastante clara y evidente de quién puede ser el otro, ¿no? Y más pensando en la cultura popular gringa, creo que siempre está digamos, también como el hermano del zombie pudiera ser el alien, ¿no? De alguna forma, si Ajá. retomamos como todos estos temas. Y, obviamente, ahí estamos entrando otra vez en temas que tienen que ver como con dinámicas sociales, que eventualmente tienen que ver con política y que eventualmente se vuelven ideológicas, ¿no? Entonces, eso creo que es como muy, no sé, es algo que siempre me Sí, ha sí. parecido como súper interesante y justo cuando, digo, nunca terminé de ver, para ser completamente franca, Fear the Walking Dead porque No te culpo. me agotó creo que a los 4 o 5 primeros episodios, pero digo, no sé si me equivoco, espero que no me esté equivocando, pero sí me acuerdo que al principio sí me impactó mucho cómo la narrativa se va planteando en términos de esta especie de contagio sucede en los suburbios de Los Ángeles con una población mayoritariamente migrante o de origen migrante. Entonces, como que al final vamos recuperando pues todas estas temáticas y todos estos elementos de los que estábamos hablando, y Ujú, más aún si recuerdo bien, había o sea, la historia o la narrativa parte de un tema que tiene que ver con drogas también, ¿no? Que al ujú, final ujú, creo que otra vez de alguna manera refleja los inicios de toda esta historia cuando pues, las plantaciones básicamente eran plantaciones de azúcar, de café, de tabaco, todas ellas son como sustancias súper adictivas, ¿no? ujú. De las cuales dependía una Europa completamente, digo, en ese momento Francia, pues, completamente este, fuera de control, en donde María Antonieta se hacía todos los pasteles, etcétera, y realmente, digo, también es como muy interesante que la segunda revolución, la primera fue la francesa y la segunda fue la haitiana, ¿no? A 3 años, Claro. o sea, realmente escasos 3 años de que hubiera sucedido pues, la Revolución Francesa, ¿no? En esos Ujú. términos, en términos de esta como estructura histórica Sí. occidental importada, ¿no? Sí, es chistoso ahora que lo dices. Yo a menudo pienso en la televisión como el opuesto o el converso del arte, donde el arte busca crear una especie de distancia crítica o un espacio de reflexión estética en torno al objeto y al espacio. La tele busca una cosa muy distinta, es un espacio de inmersión total, de perderte un poco en la narrativa. Realmente la televisión seriada creo que es la versión extrema de esto. Y desde cierta perspectiva, creo que hay algo como siempre criticable de este impulso, pero también creo que hay que tener cuidado porque lo que permite, en el fondo creo que la televisión es una especie de laboratorio moral, lo que permiten estos espacios como de absorción total. O sea, creo que se forjan más en los espacios televisivos, en estos espacios de absorción, los imaginarios sociales que dentro de los espacios críticos. Es una cosa medio intensa decir eso, pero sí creo que es el caso, o mínimo para un grosso de la población, pero aún hasta creo que eh, aún hasta creo que la gente crítica son matrices o espacios donde se forja la posibilidad de imaginar ciertos conceptos. De hecho, es algo que tú y yo habíamos hablado ya y es algo que le he, no sé si agradecido, pero que me ha parecido interesante del fenómeno de la pandemia del COVID, es que se sintió para mí durante un momento como muy claramente
fracaso del imaginario social. Empezamos todos a vivir algo, pero no teníamos bien a bien una semántica con que acceder a él. Se vio rápido cómo trataron de movilizar, ciertamente en Estados Unidos, Trump primero trataron de hacer como si era una situación de guerra y a movilizar metáforas de que estamos todos en una guerra y no funcionó. Trataron de movilizar la metáfora como migrante, de cerrar fronteras, de que ahí viene el virus chino, y tampoco ha funcionado. Y creo que son momentos de mucha utilidad. Digo, aquí lo que se vivió de una manera como muy interesante acá es el fenómeno de la máscara en el contexto de los levantamientos sociales de Black Lives Matter. De un momento a otro, o sea, un día estábamos con máscaras que estaban protegiéndonos y protegiendo al otro de contagio, y al día siguiente pasamos de la cuarentena al toque de queda, y la máscara empezó a ser un objeto que cubre identidad dentro de la protesta cuando estás en la calle con la policía y con el ejército. Creo que eso es un poco lo que se me ha hecho interesante, o lo que se me hace interesante de pensar estas cosas entre el arte y la cultura popular, o el arte y la tele, es desde dónde y cómo forjamos como estos imaginarios sociales. Y creo que con lo del COVID estamos intentando forjarlo, medio fracasando. Sí. ¿Y a qué se lo atribuirías? Digo, me parece súper interesante precisamente es decir, porque estamos partiendo de una imaginería como muy arraigada, muy fuerte, y digo, al final todo este tema del COVID y todo este tema de la pandemia, ciertamente, digo, creo que ni siquiera, ya ni siquiera la propia imagen del virus resistió, ¿no? Es decir, al principio sí estaba como muy presente, incluso, digo, en México había piñatas, yo creo, digo, ya no he visto Sí, 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 últimamente sí. que aparezcan las piñatas, ¿no? Pero sí, como que sí hubo un intento de ponerle cara, de como dimensionarlo efectivamente, y creo que al final, digo, tú tienes toda la razón, o sea, sí, 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 pues se diluyó, ¿no? Y creo que sí, como permea mucho más el miedo a esta especie como de fuerza invisible, impalpable, etcétera, que todo lo demás. Sí. Pero, no sé, eh, digo, cosas que ahorita que digo, estaba como releyendo varias cosas ahora, digo, poco como para preparar esta conversación y tal. En algún momento, en alguna entrevista, justamente a George Romero le preguntaban, bueno, ¿y tú qué harías específicamente si hay como una especie de invasión zombie, etcétera? Y él dice, obviamente, digo, con toda la ironía, pues que se saldría para que lo muerdan y entonces ya sería como inmune, ¿no? Que al final también es un poquito como esta especie de fantasía de la inmunidad de rebaño que, digo, algunos países fracasó. Es decir, creo que hay toda una historia ahí de fracaso que es como, digo, interesante, digo, no, Ajá, no sé, ajá. o sea, triste e interesante, y si me pregunto como, ¿qué quiere? O sea, ¿qué es lo que está reflejando efectivamente en términos de imaginación social, ¿no? Yo uno de los problemas que tenía siempre con la serie es que le tengo más simpatía a los zombies que a los personajes a los gringos que están tratando de salvarse. O sea, hay algo ahí de la figura o sea, en el fondo lo que es interesante es que es uno de los intentos de una sociedad que, digo, el americano es particularmente inclemente con la pobreza y con la precariedad, y es una de las maneras en las que se figura la precariedad social. Creo que es muy distinto, es también interesante, es una reflexión como un poquito más rara esta, pero yo no sé si puedes contar ficciones zombies en medio de una pandemia. Creo que la mucho más da tanto anterior a que es esta como fantasía apocalíptica, como preaceleración, donde qué nos va a pasar, qué va a pasar cuando se acabe el mundo. Pero ahorita, creo que la ficción opera con mucho más eficacia cuando está con cierta distancia de lo real, pero cuando lo real
se presenta, se desactiva o hace cortocircuito la posibilidad del género o de la ficción. Sería muy difícil, creo, ahorita intentar hacer una ficción zombie sobre la pandemia porque la tenemos encima, o sea, un poco lo estamos viviendo y la ficción, creo que la ficción y los imaginarios sociales son espacios de seguridad desde donde nos tratamos de contar cosas para poder eh, sentir cosas con seguridad. O sea, lo que te permite la ficción zombie es sentir miedo a la muerte y fascinación con el automatismo desde la seguridad de tu casa. Pero cuando no te sientes seguro, cuando estás, cuando tienes la cosa ahí afuera de la puerta, creo que la ficción se desactiva y creo que es un momento como distinto para otro tipo de creación. Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita que estabas hablando, estaba pensando justo, o sea, creo que, digo, desde el punto de vista del arte y un poco por lo que estabas diciendo, creo que pudo haber sucedido algo muy similar en México a finales de los 90, o sea, con la producción artística en México específicamente y la manera en que se recibió desde fuera a finales de los 90, principios de los 2000, que fue cuando quizás tuvimos, digo, obviamente todo este proyecto, el círculo que faltaba, surge mucho de toda la relación con la violencia, ¿no? Y todos los orígenes de la violencia en nuestros distintos contextos, más específicamente quizás Latinoamérica. Eh, pero vamos, digamos, finales de los 90, principios de los 2000, creo que fue la primera ola fuerte de violencia que experimentamos en México. Y digo, yo hablaría más específicamente de la Ciudad de México por ser el lugar en donde yo me encontraba en ese momento y tal. Y creo que fue precisamente en ese momento en donde muchos de los artistas estaban lidiando con todos estos temas, haciendo como, yo no sé, estoy pensando en quizás Miguel Calderón haciendo toda esta ficción de los exorcistas, la gente que exorcizaban, o el video con Joshua Ocon, donde rompían vidrios, en donde era una especie de puesta en escena de la violencia que se nos iba a venir encima al final. Y bueno, y todo eso, o sea, una parte es cómo se genera y otra parte es cómo se recibe, ¿no? Y cuáles fueron las expectativas desde fuera. Creo que efectivamente, y ahí estamos otra vez, creo que con esta imagen o este posicionamiento de dentro fuera, el muro, quién está protegido, quién no está protegido, y para quién, a quién le daba como esa especie de frisón, ¿no? La emoción de estar viendo es una película de terror, una película de violencia, de policías y ladrones, que ahí yo es donde creo que surge como toda esta especie de hype del arte mexicano en su momento, y que aquí al final hubo una especie de rechazo, es decir, mucha gente se montó en la ola de manera más o menos oportunista y mucha gente simplemente dijo hasta aquí, ¿no? Y en el momento en que empieza a ver realmente ya la invasión fuerte de violencia, que es la que estamos, digo, al final viviendo ahora, todavía estamos viendo las consecuencias de todo esto, la gente, digo, los artistas creo que solitos también empezaron como a distanciarse, ¿no? Justo lo que estabas diciendo, es decir, a tomar mucha más distancia. Digo, no sé si es que ya, o sea, por decir un cliché, ya que estamos hablando de este tipo de cosas, pero digo, es realmente en el momento en que la realidad alcanza la ficción, ¿no? Y ahí es donde ya no puedes como, o es más, se vuelve más difícil lidiar con todo, que en vez de estar haciendo obra que replicaba todos estos fenómenos violentos, muchos de los artistas se fueron precisamente por otros lugares en donde sí había una especie de recuperación de la ficción y de la narrativa como tal, ¿no? Es decir, algo mucho menos frontal, ya no era... yo creo que una de las piezas interesantes de esa época fue precisamente la de Francis Alice con la pistola y el reenactment, ¿no? Que extrañamente el reenactment de la caminata de Francis con la pistola era mucho más violento que la primera vez que se hace. ¿Por qué? Porque ya los policías entran en el juego y entonces ya es como que toda una puesta en escena. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, me estaba acordando de esta frase de Calderón, del presidente Calderón, dos cosas. Justo cuando arranca la guerra contra el narco de Calderón, brandeada como la brandeó, dos cosas. Uno, recuerdo que hubo como un ímpetu, esto es una sospecha no informada, pero empezaron a aparecer descuartizados en los periódicos.
y parecía que era como casi parte de un programa de visibilizar el horror del narco para sostener la política de la guerra contra el narco. Y recuerdo este momento donde Felipe Calderón dijo que él quería tener su búnker con todos los juguetes, que se estaba refiriendo a la serie de televisión 24, esta de Kiefer Sutherland, hecha también por unos medio republicanos fascistoides, que, que fue también uno de estos momentos curiosos en donde se estaba usando la narrativa popular o la ficción popular para mediar con... Digo, era evidente que Felipe Calderón estaba viviendo una fantasía de heroísmo y de guerra y de batalla, pero de un minuto a otro empezaron a salir descuartizados en las primeras planas de los periódicos. Yo recuerdo particularmente que fue prácticamente de un día al otro donde empezabas a ver cotidianamente descuartizados. Y fue muy choqueante. Evidentemente esto estaba dentro de un marco simbólico para Calderón, pero para nosotros fue de repente una dosis de real cotidiana que creo que todo el mundo sigue medio pasmado 12 años después. Sí. Eh, Y digo, y otra vez, volviendo a donde empecé, digo, al final este tipo de prácticas, digo, hablando de desmembramientos descuartizados, que digo, finalmente son mensajes muy visuales, ¿no? Son exactamente las mismas que, digo, si, no sé, los que nos estén escuchando que hayan podido ver o oír la conferencia, performance de Carla, que a ti te tocó verla en Teco justamente. Parte el destino de Zumbí y de Tiradentes fue precisamente descuartizarlos y los iban poniendo los distintos miembros por distintas partes digamos, de la región como una especie pues de aviso y de anuncio de cuáles eran las consecuencias de levantarse, sublevarse, ¿no? En esos casos. Y digo que aquí ya estamos hablando de otra, ni siquiera de sublevación, ¿no? Pero digo, al final, que también creo que son prácticas como muy arraigadas en el horror del ser humano, digo, en la parte oscura del ser humano, que bueno, van apareciendo todo el tiempo, pero sí es como interesante ver cómo se van, pues transmitiendo todo este tipo de narrativas y se van como resignificando, ¿no? Sí, también con Zombie lo que hay ahí como no sé cómo llamarlo, si esperanzador o anticolonial que tiene, es que hay algo en la reanimación del cuerpo descuartizado de Zombie, hay esta sensación de que hay un intento del poder de descuartizar, desmembrar y de ese modo deshacer. Y en esa versión el zombie tiene una especie como, el regreso de lo reprimido ahí es que no se puede borrar, como que el crimen de Estado, el Estado, aunque descuartice el cuerpo y lo separe y lo tire a los cuatro vientos, no, como que ahí el horror sirve en contra del Estado o de la colonia, de que a pesar del que lo quiere deshacer y borrar, regresa, ¿no? No se puede tratar de olvidar, pero siempre se inscribe en alguna parte que eventualmente regrese en lo real. Justamente en la sesión pasada con Romético Stales y Jorge Pávez también se habló de esto en términos digo, concretamente estábamos hablando durante la dictadura de Pinochet, cómo se enterraron los cuerpos en el desierto y cómo la propia naturaleza, por erosión del viento, etcétera, fue revelando los cuerpos, ¿no? Y vuelven a aparecer, solo que ya aparecen momificados, ¿no? Entonces otra vez es como digo, sí, es como casi con lo que dices, ¿no? Como el regreso de lo reprimido, eso por una parte, y luego también, o sea, en términos salió también en la sesión pasada y en la anterior con Manuel Correa, o sea, en términos de justicia transicional, digo, hablando de violencias de Estado, este tipo de cosas, cómo se jurídica del, si no me equivoco, el desaparecido para siempre, que es precisamente, digo,
ya sabemos cuántos, ya ni sabemos cuántos desaparecidos tenemos en México, pero vamos, precisamente para que no se pudiera el Estado lavar, se crea como esta especie de figura otra vez como liminal, ¿no? Que digo, volvemos otra vez a donde empezamos, creo, un poco, digamos, del muerto viviente, ¿no? Y cuál es el papel que pueden jugar en términos políticos y en términos sociales los muertos en el mundo de los Sí, vivos, me ¿no? recordó a Lady Macbeth, ¿no? Con la mancha de sangre que se está lavando y lavando y no puede terminar y no se lava. Pues no sé si quieren que abramos, ¿quieres que abramos Claro. la conversación? Para los que están en Zoom, si quieren podemos utilizar el chat para que manden preguntas, si tienen preguntas que hacerle a Alan, o si quieren, o simplemente abrir la conversación como hacia otras direcciones y yo las puedo leer desde aquí. José Esparza está preguntando que dónde entra Frankenstein en todo esto. Este, Frankenstein tiene su corazoncito. Pues yo creo Frankenstein. que en el desmembramiento y la reconstitución de los cuerpos, ¿no? Es decir, no sé, yo digo, la verdad que no he leído mucho sobre Frankenstein en todo este tiempo, o sea, me puse a leer más sobre zombies y momias, específicamente por lo que hemos platicado, pero digo, creo que pues sí va por ahí, ¿no? Un poquito. Lo raro con Frankenstein es como un contrario al zombie porque es una fantasía similar del cuerpo morcelado, pero en vez de, o sea, si el zombie existe ahí como para desmembrarse y para colapsarse y es una especie como de regreso de la muerte, pero de su propia voluntad, de su propia no voluntad. Frankenstein es una figura más bien de la ubris de la creación o de la ubris de la ciencia, una como ficción particularmente romántica de poder nosotros reanimar a algo. Pero hay creo que en donde no es más difícil como contrastarlo con el zombie, es que Frankenstein tiene conciencia. Es como una especie de zombie que se reanima y que tiene conciencia, y entonces hay un juego ahí con el poder atribuirle a... De hecho, curiosamente me estaba recordando a Blade Runner y a los replicantes, Frankenstein, porque es una de estas, es una como alegoría casi del hombre tomando la capacidad de la creación de lo divino y tratar de crear por su propio ingenio, por su propia ciencia, poder reanimar algo que ya estaba muerto, y luego las consecuencias en el espíritu de aquella cosa que se reanimó. Pero la cosa con el zombie justo es la absoluta falta de conciencia. Y ahí es raro el momento en el que el zombie piensa o habla o quiere o desea, pierde esa cosa como francamente pulsional. Y creo que también, digo, se diferenciaría, imagino, en el hecho de que Frankenstein es único, no es una figura única, ¿no? Ujú, ujú. Justamente, o sea, sí es como, no hay más que él y no es como esta especie de horda o no es alguien o sea, no se masifica, no se reproduce, no se contagia, ¿no? Este, Ujú. a ver, de Estamos. Manuela de la Borde dice, yo estoy rayada, pero sin preguntas. Mercedes, muchas gracias. ¿Se podría decir entonces que la pandemia se está visualizando como un fracaso en el imaginario social? ¿Podrían ampliar, por favor? Yo creo que tal vez te estás refiriendo a algo que yo dije. Yo te diría más bien no que no se está visualizando como un fracaso, sino que hay un fracaso del imaginario social sobre la pandemia. O sea, una de las cosas es que es muy difícil imaginar la pandemia o imaginar el COVID. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema justo de aplanar la curva, que de repente de un momento a otro todos tenemos un imperativo social de que tenemos que ayudar a aplanar la curva, y es como, ¿qué curva? ¿Dónde vive la curva? ¿Cómo? O sea, ¿qué rol tengo yo en esta curva? O sea, un poco lo que pasa ahora con la pandemia y con las máscaras, evidentemente es real, la máscara ayuda a prevenir la transmisión, pero todo el mundo
cada que sale al espacio social, lo puede ver uno, o sea, uno está como en contacto con gente que está más asustada o menos asustada o más como fanática de protegerse contra el exterior, otras que realmente no les importa. Entonces, como que constantemente estamos en presencia de los rituales individuales de las personas contra un patógeno imaginario, que no por imaginario digo que no es real, o sea, evidentemente es real, pero no tenemos una manera de mediar con ese real, o sea, digamos, nuestras maneras imaginarias de mediar con ese real están en construcción, poco caídas, cada quien se las está inventando como pueda. Digo, unos de nosotros estábamos aterrados al principio, no tan asustados después, otros se han ido asustando más. Eso es a lo que me refiero con el fracaso del imaginario. Eh, de Andrea Grospe, hablando de eso, me imagino que de la pregunta anterior del fracaso en el imaginario social, ustedes manejaron esto muy bien, hablándose entre ustedes, se sintió más real, si es que puede decirse eso. He visto otros presentadores que pareciera que esperan que las personas les respondan perdón, y yo misma aún lo hago mientras doy clases. Le hablo el silencio a los alumnos, a mí, a algo hipotético. Cómo cambiará esto nuestra comunicación? Este, no ¿Se sé, bueno, refieres al Zoom? al Zoom, hablando de eso, o no sé si por ahí estés. ¿Será que no hay imaginario porque no hay algo tangible que podamos usar para crear el imaginario? Sí. Sí. Este, tío, ahorita que estaba hablando, Alan, justo estaba pensando, o sea, experiencias que hemos tenido todos en la calle. Me imagino que vas caminando en la banqueta y la gente hace así, ¿no? Como esquivando algo que no está ahí, que digo, al final somos nosotros que sí estamos, ¿no? Y realmente lo único que quiere es como establecer como más distancia. No sé, digo, no quisiera yo como caer en el cliché, porque me imagino que estas cosas también como que se dicen en cada sesión de estas públicas de Zoom, pero digo, yo no me ha tocado todavía dar clases por Zoom, ni mucho menos, o sea, a mí dar clases es de las cosas que me parecen como más difíciles en el planeta, precisamente por el tipo de interacción o sea, que se busca establecer con la gente con la que estás hablando. Por Zoom me imagino que debe ser una pesadilla, pero bueno, creo que, o sea, de las consecuencias más grandes que vamos a tener después de la pandemia es esto, ¿no? El tipo o sea, cómo manejar y cómo gestionar el tipo de relación uno a uno, o sea, incluso de frente, es decir, ni siquiera aún sin tener la pantalla, ¿no? Creo que eso es algo que se ha estado modificando, que espero que se restablezca, si no como estaba antes, de alguna otra manera, pero igual, digo, yo trabajando en museos, creo que de las cosas que más me asustan es como la falta o la modificación que pueda surgir en la relación con las propias piezas con las que estás, ¿no? Y en el espacio. Es decir, simplemente el tener que seguir unos direccionamientos específicos en el espacio ya te condicionan la experiencia que vas a tener de la exposición. Es decir, y uno como curador, eso es algo con lo que estás trabajando todo el día. Es decir, no solo presentar esta u otra obra, sino la manera en que presentas todo el conjunto, ¿no? Creo que esos Uh-huh. son el Sí, tipo de... también es difícil, lo que es complicado es que se habla sin la mirada del otro, o mínimo sin una imagen de la mirada del otro. Pero creo que lo que es particularmente difícil es que te aísla con tu propio discurso. O sea, creo que de lo que sirve la imagen de la mirada del otro es sentir que cuando el otro parpadea o dice que sí, que alguien te está escuchando. Y esto simplemente te reduce como a tu propio discurso. Pero pues hasta me preguntaría yo el hecho de que alguien te diga que sí o te mire, qué tan real es eso. Es también otra versión del imaginario de sentir que la comunicación se da porque el otro la recibe. Pero pues, quién sabe exactamente qué comunica uno cuando habla.
Rodolfo García Cruz dice, Carruso en su libro La separación de los amantes dice que el amante no se olvida, es como un moribundo que uno lleva en el pecho. Supongo que la convivencia con la muerte también es interior. Cecilia García, ¿el zombie entonces se manifiesta como esta negación de la muerte y del virus? Es lo que decías. Lo que pasa es que el zombie no es exactamente una cosa, o sea, hay de zombies a zombies o sea, justo Jean Zombie es una cosa particular del regreso de lo reprimido, de la fuerza colonial que no puede desechar sus crímenes. Eh, Realmente creo que son diferentes maneras de aproximarse a diferentes cosas y cada narrativa lo usa de manera distinta, pero figuras como la multitud, el regreso de lo muerto, la animación de lo muerto, el automatismo. Aquí creo que lo curioso del virus es que es raro, el virus está como medio entre el zombie y el alien, ¿no? Como la cosa que se está como propagando por todas partes. Yo me acuerdo de esta película They Live de John Carpenter, que encuentra unos lentes de sol especiales que cuando se los pone puede ver que algunos tienen un como alien adentro y otros no. Esos son como los lentes que quisiera uno para el COVID, ¿no? Como para poder ponérselos y ver, ese está infectado, ese no está infectado. Bueno, aquí Andrea Gorospe está agregando que sí se refería a la misma comunicación por Zoom, que también se siente no real y que a eso se le suma la falta de plática tangible, digamos. Sin esa socialización de las ideas no podemos sentar, afirmar, establecer un imaginario porque no existe lo social. Hay imaginarios semi-independientes. ¿Alguien más que tuviera preguntas? Aquí ya las del chat ya las agotamos. No sé si a veces, Silvia, tú recibes preguntas por otro lugar, pero dice Manuela de la Borde, ahorita, ay, se me está moviendo esto, perdón. Ahorita estaría difícil hacer una historia de zombie porque nos pescó la realidad. ¿Cuál sería nuestra ficción ahorita? Eso sí está más Pues difícil. es un poco lo que decía, y creo que no sé si les pasó, pero cuando empezó la pandemia y la cuarentena, pues que se pone uno a ver televisión o lo que sea, y empiezas a ver series o películas donde la gente se está abrazando y besando y saludando, y dices como, ¿en qué mundo vive esta gente que se puede abrazar y besar y saludar? O sea, no, justo ahorita, creo que cuando en momentos como este, siento que a veces se inhabilita por completo la posibilidad de la ficción. Creo que para que haya ficción, para que podamos eh, narrar y contar y disfrutar de historias, se necesita cierta separación de lo real y cierta protección como para poder sentirse con la posibilidad de ficcionar o de jugar o de representar. Ahorita no, tal vez no hay ficción, tal vez ahorita estamos en puro real informe tratando de entender el día a día. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Que digo que realmente todavía ni siquiera acabamos de entender o de saber cuál es nuestra realidad y cuál va a ser nuestra realidad, ¿no? Es decir, estamos entre que salimos y no salimos, entre que hay un semáforo y nos regresan, o sea, y vamos, creo que no hay certeza de hacia dónde estamos como transitando o transicionando, si es que vamos a transicionar hacia algún lado, ¿no? Tampoco. Y justo aquí estoy viendo otra pregunta de Sergio Molano que dice, ¿cambiaría o está cambiando nuestra comprensión de la humanidad a raíz de la pandemia? No sé, yo no me atrevería a hacer como ningún tipo como statement tan determinante, ¿no? Pero vamos, creo que al menos nuestra relación con la realidad, por lo que estábamos diciendo, sí está cambiando, ¿no? Y no sé, creo que, al final, otra vez más allá de toda la cuestión ideológica,
todo este tipo de imaginería y todo este tipo de ficciones, o sea, creo que sí van, digo, lo que ya dije hace rato, van como muy de la mano con cierto, o sea, pues con cierta historia económica, que es la historia del capitalismo, digo, desde donde la historia colonial, etcétera. Y bueno, digo, sí está poniendo o sea, una pandemia como esta, definitivamente por sus propios orígenes, está poniendo pues en tela de juicio todo este tipo de dinámicas, ¿no? Y todo este tipo de estructuras que creo que eventualmente sí van a tener que cambiar. Difícil saber a dónde, ¿no? Pero... Sí, digo, también está muy, muy claro y muy puesto quién tiene el privilegio de distancia social, ¿no? No sé, los migrantes que están en centros de detención en Estados Unidos no determinan ellos su capacidad de distanciarse o no distanciarse, su distancia misma está controlada por alguien más. O sea, ¿quién se considera como un trabajador esencial y no tiene de otra y tiene que salir a trabajar? O sea, la distancia social de la humanidad, la posibilidad de tener cuarentena, está sostenida por una fuerza laboral que no tiene derecho a tener distancia. O sea, toda la gente que está entregando comida, toda la gente que está teniendo que salir a trabajar. O sea, ahí es donde creo que rápido se empieza, tal vez no cambia nuestra noción de la humanidad como total, sino que empezamos a ver quién tiene el privilegio de estar en una sesión Zoom hablando sobre temas estéticos y éticos y quién tiene que estar afuera trabajando porque no tiene otra opción. Ese tipo de cosas lo saca a relucir la pandemia. Pues ya no veo más preguntas. Pues esto creo que si no hay, son todas. Si ya no hay más, pues nada, agradecerte muchísimo, Alan, y A siempre ti, Magali. un placer y pues, pues ya, ojalá que, pues no, ya ni me atrevo a decir que ojalá que ya podamos encontrarnos de otra manera y bueno, digo, con esto cerramos este programa. Digo, quiero agradecerle yo en lo personal muchísimo a Ramiro Martínez y a Silvia y a todo el equipo que hicieron posible el programa y bueno, y a todos los que participaron, porque de verdad que creo que sí salió mucho mejor de lo que habíamos anticipado todos y me atrevería a decir que sí cumplió con su función de ampliar, digamos, mucho digo, el posible diálogo que plantea la exposición como tal, ¿no? Es decir, digo, la exposición ahí sigue guardada en sus cajas esperando a que la podamos como desempacar e instalar, pero vamos, con alevosía y ventaja de lo que ha salido con las conversaciones con todos ustedes, creo que ha sido muy, muy enriquecedor y pues ya, ojalá pronto tengamos oportunidad de vernos y de ver la exposición ya en forma en Puebla. Muchas gracias, Magali, me honra la invitación. No, hombre, a ti. Bueno, gracias. Adiós. Bye.